Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Acá estamos en un nuevo día, ¿cierto? 8 de abril del 2021, ya día jueves. Bueno, dejo con ustedes al profesor Rafael Contreras para que demos inicio a esta segunda sesión. Rafa, bienvenido. Hola, hola. Bienvenido. Hola Patricio, buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Aquí visualizo a varios. Carla Cádiz, don Francisco Gaete, Gladys Sepúlveda, Catalina Araya, Liliana Elizabeth, don Luis Montenegro, Matías Figueroa, Osvaldo Zamora, Santiago Isaac, Silvia Vázquez, Sofía Rojas. Sofía Rojas, me acuerdo por su nombre, y ella, la que trabaja en Talabartería, si mal no me recuerdo. Correcto. Sí. Ok, bueno, hoy día continuamos ya en esta sesión número 2 del módulo de presupuestos. Vamos a colocar inmediatamente vamos a compartir la presentación. Ok, la sesión número 2. Ya. Y, ok, la sesión número 2 vamos a trabajar un poquito, o sea, más que eso, vamos a orientar con respecto a los sistemas, vamos a avanzar, sí, a los sistemas, al sistema presupuestario. Y llámese por sistema presupuestario, que es un conjunto de presupuestos, ¿ya? Que se relacionan entre sí y sirve para controlar periódicamente los presupuestos y para analizar las desviaciones. Cuando hablamos de desviaciones, estamos hablando de posibles cambios que se hayan producido a lo que se presupuestó, ¿ok? Y está destinado a construir y a realizar los objetivos de la empresa. Constituye una herramienta de planificación, coordinación y control. Si se recuerdan, esos conceptos eran los que yo le indicaba anteriormente, que tiene que ver con las tareas del administrador de empresa o el administrador de un negocio. Era planificar, coordinar, controlar y dirigir. El orden ahí, en este caso, no necesariamente altera el producto. Así que eh, eso es un sistema presupuestario. Ahora, antes de seguir avanzando, y que tiene que ver con el punto siguiente, es importante que ustedes entiendan de que lo que nosotros estamos transfiriendo a ustedes, es conocimiento más bien de, de teórico, perdón, conocimiento teórico, y que ustedes lo están aplicando de una manera práctica y no necesariamente con base a un estudio con respecto a cómo se gestiona o cómo se trabaja, digamos, la parte presupuestaria, digamos, de una empresa. Pero, insisto, esto ustedes lo realizan, pero lo realizan de manera práctica, ¿verdad? No necesariamente con documentos, con planillas, ¿ok? Pero sí lo realizan, sí hacen la tarea, sí hacen la función. Ahora, lo que nosotros pretendemos es propender a que esto se transforme efectivamente en una herramienta que ustedes puedan utilizar permanentemente en el tiempo. Ahora, para que eso ocurra, eh, ustedes tienen que empezar a practicarlo, a practicar el uso de estas herramientas. ¿Ok? Y por eso todo el programa considera también el conocimiento de otras herramientas, como más adelante ustedes van a tener un curso de Excel, de uso de planilla. Algunos de ustedes ya utilizan las planillas. ¿Ya? Entonces, la idea es que a partir de esas herramientas tecnológicas hoy día, que nos ofrece, digamos, la tecnología, ustedes pongan en práctica estos conocimientos. Eh, e incluso algunas veces uno podía confundir el concepto de presupuesto con planificación o de presupuesto con cotización. Son conceptos distintos, pero que tienen un mismo origen, ¿ok? Y generalmente, digamos, uno podría confundirse, pero básicamente el presupuesto es una estimación de algo, ¿verdad?
que ustedes necesitan proyectar, ¿ok? Alguien necesita proyectar cuánto me saldrá hacer una casa. Alguien necesita proyectar cuánto me saldría hacer un baño, etcétera. Cualquier proyecto, cualquier actividad o desarrollo. O, por ejemplo, los que trabajan más bien en la comercialización, ¿cuánto sería el presupuesto que tendrían que tener para efectos de participar en una feria costumbrista en la comuna de Hualpén o en la comuna de, no sé, de Viña del Mar? Y si ustedes son de una región más extrema, de Punta Arenas, entonces ustedes tendrían que hacer un presupuesto. Y ese presupuesto tiene varios ítems, ¿verdad? Porque hay un ítem, el principal es cuánto estiman que van a vender. ¿Cuántos estiman lo que ustedes podrían vender en ese evento? Y para eso tienen que utilizar, tener ciertos datos, ¿verdad? Porque no es presuponer o presupuestar sobre la base de la incertidumbre eh, absoluta, sino que cuando uno va o realiza una actividad o tiene que evaluar la participación en una actividad de estas características, lo primero que uno pregunta es, ya, a ver, ¿cuántos días son? Dos, ¿cuánta afluencia de público hay en esos días? Entonces, la mayoría de los productores, las empresas que se dedican a hacer este tipo de eventos, bueno, que hoy día obviamente están restringidos, ¿verdad? Por el tema de la pandemia, eh, dicen, no, mira, si diariamente van a pasar 5.000, 6.000 personas. Ah, ya, uno saca la cuenta que de esos 5.000, 6.000 personas, que yo pueda vender el 1%, ya sería satisfactorio, ¿verdad? Eh, y eso, si eso es diario, sería, en 3 días serían un 3%. 3% de esas personas que van a transitar por ese lugar, solo el 1% diario, eh, eh, yo con eso alcanzo a cubrir mis costos. ¿Y cuáles serían mis costos en ese caso? El viaje, el traslado, ¿verdad? Quizás el transporte de los productos o de mis artículos, la estadía, los gastos diarios de alimentación, ¿ok? Varios, en caso de cualquier imprevisto, ¿cierto? Entonces, todo eso se puede presupuestar. Y a partir de ese presupuesto se participa y obviamente desde el minuto que se llega ya al lugar, se empieza a ejecutar ese presupuesto. La idea es que al final de esa actividad de 3 días, ustedes puedan evaluar posteriormente cómo les fue con el presupuesto. Primero, cómo anduvieron con el presupuesto de venta. Si el presupuesto de venta lo superaron, quiere decir que cubrieron también eh, eventualmente cubrieron todos sus costos. Dos, eh, que los costos que ustedes consultaron de estadía, de hotel, de comida, fue más bajo de lo que ustedes habían presupuestado. Eso significa que gastaron menos. Perfecto, y ahí se les generó un ahorro. Entonces, la idea es que una vez terminada la actividad, ustedes puedan hacer un proceso de retroalimentación, un proceso de control, un proceso de evaluación de la ejecución de ese presupuesto para determinar cómo anduvieron, digamos, con la proyección que hicieron. Eso es importante. Ahí en particular, en el ejemplo que les estoy dando, hay un evento que para ustedes es necesario, es una oportunidad que se les puede abrir, eh, y ustedes quieren participar porque en el fondo no solamente pueden vender, sino que también pueden promocionar de manera directa sus productos o servicios, ¿ok? En el fondo darse a conocer, ¿sí? Y en la medida que ustedes van generando una red de contactos, se van ampliando las posibilidades de comercializar sus productos. Por eso es importante, sobre todo, insisto, los rubros que están relacionados con productos que se comercializan bajo esta modalidad itinerante, digamos, de participación. E incluso hay algunas que son más bien ferias temáticas que les llaman, donde uno va a mostrar el producto, no necesariamente a vender,
Ejemplo, no sé si alguno de ustedes se acordará, a mí, a mí me llevaron desde chico, existía la Feria Internacional, la FISA. ¿Se acuerdan de la FISA? Bueno, en la FISA efectivamente venían una serie de productores, comercializadores, empresas, y uno ahí lo que permitía era conocer nuevas tecnologías, maquinarias, novedades, productos, servicios, y uno podía estar perfectamente todo el día o un mediodía, y además de eso había comida, me acuerdo que estaba el SAC, siempre me recuerdo de la vaquita que tenía una escotilla en la parte de la guata, y uno podía ver cómo hacía la digestión. Hoy día, viéndolo en retrospectiva, era como bien, no sé cómo decirlo, pero era bien como asqueroso, digamos, la demostración era como bien, como dicen por ahí, extraña, digamos, ¿no? Pero bueno. Entonces, y en esa feria se mostraban vehículos, los últimos vehículos que había, la última maquinaria agrícola, la última maquinaria industrial. Venían algunos industriales para comprar esa maquinaria o para probarla, en fin. Entonces, y participar ahí no necesariamente era vender, sino que era promocionar, darse a conocer. Ahí se generaban contactos, se generaban los negocios para posteriormente transformarlo en venta. ¿Sí? ¿Noto alguna consulta? ¿Alguna consulta, chiquillos? No, ¿vamos bien? Pa- Parece que no hay consulta. Sí, vamos bien. Ya, vamos bien. Entonces, eh, ahora, los objetivos del presupuesto como herramienta de planificación. A ver, lo vamos a leer acá y después lo vamos a desarrollar, ¿ya? Para ir entendiéndolo como ustedes, y además la gracia es que ustedes también lo vayan identificando, en qué labores, en qué actividades ustedes lo realizan o cumplen con estos objetivos. A ver, los objetivos, el primero dice, sirve para estimar los resultados de la empresa para un periodo determinado. Dos, sirve para fijar metas y estándares. C, sirve para asignar responsabilidades mostrando los planes futuros en términos de las personas respecto de la ejecución. También lo vamos a explicar. Y toma de decisiones, como objetivo, toma de decisiones y orientar futuras acciones al hacer evaluaciones periódicas de esto. ¿Ya? Acabo de señalar algunos objetivos del presupuesto como herramienta de planificación. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir poniendo un poco de qué se trata todo esto. ¿Qué creen ustedes? ¿A qué nos referimos con el objetivo de que sirve para estimar los resultados de la empresa para un periodo determinado? ¿Qué entienden ustedes de eso? ¿O cómo ven ustedes eso en su negocio? ¿Han hecho alguna vez este ejercicio? ¿Les ha tocado hacer este ejercicio de estimar? Y llámese por resultados, ventas, ¿sí? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, se escucha bien, Rafa. Se escucha bien. Ah, ya, perfecto. Sí, acá pregunta Jocelyn, dice para comparar lo presupuestado con lo real. Para No sé cuál comparar, dice para comparar lo presupuestado con lo real. Y pregunta también acá con lo Luis real. Montenegro, claro, también pregunta, ¿eso se puede realizar por mes? Está preguntando. Sí, profe, se escucha eso.
Sí, efectivamente no se escuchaba. Perfecto. En ningún Ah, ok, momento se fue el audio. Cualquier cosa que estoy atento ahí y retomamos los segundos perdidos. perfecto. Ok, Eso. ok. Cuando estamos, cuando planteamos que uno de los objetivos del presupuesto desde la perspectiva de una herramienta, como una herramienta de planificación, es que efectivamente nos puede servir para estimar resultados de la empresa para un periodo determinado. Ese periodo de tiempo, si empezamos a analizar, el periodo de tiempo puede ser, ustedes son los que definen la unidad de tiempo que quieren evaluar. Si ustedes venden diariamente, ustedes pueden hacer estimaciones diarias. Si ustedes venden y más bien hacen una evaluación semanal, porque también hacen compras semanales, háganlo semanal. Si ustedes más bien su proceso, digamos, de producción o de comercialización o de prestación de servicios lo realizan más bien mensual, eh, pueden estimar o pueden utilizar esta herramienta mensualmente. Pero independiente de cuál sea la unidad de tiempo, aquí lo que manda es el rubro, el giro. Hay giros que por su ciclo tienen distintas temporalidades, ¿ok? Un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, aquellos negocios que están más bien marcados por la cosecha, ¿ya? Ya sea la venta o por las temporadas, ¿no? La venta de sandía, lechugas, en fin, generalmente asociado a lo que es lo agrícola. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los productos que se extraen del mar, que ahí hay todo un tema también, que tiene que ver con no la temporalidad de que lleguen o no los peces, sino que más bien del resguardo que se tiene, digamos, de ello, de la autoridad marítima, en cuanto a el abuso, digamos, de la pesca, ¿no? Que tiene que ver con cuidar las cuotas que les corresponde a cada persona que está inscrita, digamos, para poder hacer la pesca correspondiente. Y obviamente respetar las vedas que están establecidas para ese tipo llámese molusco, llámese peces, digamos, ¿no? O especies de peces, no sé. Entonces, básicamente va a depender nuevamente del giro del negocio, ¿sí? Ahora, ¿quién me podría dar un sinónimo de estimación o de estimar? De estimación, básicamente, en una palabra. ¿Quién me podría decir un sinónimo de estimar, de estimación? No se peleen. Ah, proyectar. Ok. ¿Cuál otro? Sí, por acá Jocelyn también nos dice, bueno, proyección, Sí, sí. Y la Sofía Rojas dice calcular. calcular. Sí, es un ejercicio. Sí. Eh, pero lo que uno hace es calcular un resultado. Cuantificar. Perfecto. Buen dato. Eh, eh, ¿Y por qué es importante? Porque efectivamente, cuando hablamos de presupuestos, estamos hablando de más bien cuantitativo, donde nosotros vamos a cuantificar cantidades, unidades y también unidades monetarias, ¿cierto? Y en ese sentido, vale lo que señala, digamos, Katia, que nuestras estimaciones van a ser en unidades cuantitativas. Ahora, la segunda pregunta, y que vamos a ir desarrollando más adelante, tiene que ver cómo podemos estimar, cómo podemos, comillas, cuantificar, calcular, proyectar un resultado para un periodo determinado.
¿Cómo lo podríamos hacer? La Katia dice, claro, registrando todos los costos, gastos e ingresos. Ok, en base a años anteriores. Ah, perfecto. Y eso de en base a años anteriores, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podríamos denominar? Experiencia, desde la experiencia. Ahora la experiencia la tiene el empresario. Pero si esa experiencia la cuantificamos, se llama la historia de ventas, ¿verdad? Yo en función de la historia de lo que he vendido, perfecto. En base a lo conocido, proyecto, ¿cierto? Es una alternativa. ¿Y cómo lo podríamos hacer cuando no tenemos historia? Cuando estamos partiendo, cuando ustedes deciden historia de la competencia. No, si no es chiste, está bien, don Luis, no es chiste, súper bien. Y de hecho en marketing, en investigación de mercado, se le llama empresa de espejo. Y en el fondo lo que uno hace es que como uno no tiene la historia, lo que hace es espejea, utiliza la competencia para espejearse. Y aquí don Osvaldo dice, yo lo que hice es un cuadro parecido al que mostraron ayer, con la cantidad de ventas de enero y proyectado mes a mes con lo que pienso vender, o mi objetivo. ¿Ok? Ahora, la pregunta ahí es, no, ahí está, eso es, porque ahí lo que está utilizando es la venta pasada, la historia del mes de enero, y a partir de esa historia está proyectando. ¿Sí? Entonces, ahí las alternativas, ¿cuáles son? Vender lo mismo o vender lo mismo más un poco más. Y en la estimación está el poco más. ¿Cuánto poco más? ¿Y qué tengo que hacer para lograr ese poco más? Porque para vender más, tengo que hacer alguna acción, tengo que utilizar algún recurso. Y si hablamos de utilizar recursos, estamos hablando de egresos. Recuerden ustedes que para generar un resultado, yo tengo que utilizar recursos. No existe las metas o los objetivos sin uso de recursos. ¿Se acuerdan el ejemplo que les planteé de Coca-Cola? El nivel de ventas de facturación versus lo que invertían, comillas, invertían o gastaban en publicidad. ¿Sí? Entonces, que también tiene que ir de la mano, ¿verdad? Ok. Esa es un poco la idea de este ejercicio. Sirve para fijar metas y estándares. Entonces, mire, acá tenemos la misma conjunto de imágenes eh, de la lámina anterior, ¿verdad? Periodo 1, se hace el ejercicio de estimación y se supone que con esto nosotros podemos establecer o nos permite establecer o fijar nuestras metas. Y dice acá, y ciertos estándares. No, mentira, esto es ahí. ¿Para qué nos servirán esos estándares? Está claro que el ejercicio, digamos, de presupuestar nos permite establecer nuestras metas o fijar nuestras metas, ¿verdad? Es decir, cuánto es lo que queremos vender y en qué plazo. Y bueno, y más adelante también nos vamos a dar cuenta de, ok, esto es como el presupuesto general de la empresa, pero cuánto es lo que aportan cada uno de ustedes. Es decir, cuando digo ustedes,
son las distintas áreas o funciones que hay en la empresa. Pero aquí dice, pero también sirve para establecer ciertos estándares. ¿Y estándar qué será? ¿Alguien me puede decir qué es estándar? ¿O alguna idea de qué es lo que piensan? ¿Forma, calidad, tiempo? Forma sí, calidad también, tiempo también, pero ¿de alguna característica? Y también de cómo, de los resultados. Uno puede establecer ciertos estándares desde el punto de vista de los costos, como también de las ventas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros cuando nos planteamos metas, obviamente se cumplen para, o sea, se fijan para cumplirlas. Ese es su fin, ¿verdad? Es movilizar, digamos, todos los recursos de la empresa para lograrlo. Sin embargo, nosotros tenemos que definir ciertos estándares que nos permitan establecer un margen, ¿verdad? Un margen de maniobra, porque el ejercicio de plantearnos metas no puede ser absoluto desde el punto de vista de que si no cumplimos con esas metas, y de aquí la característica de la meta tiene que ser desafiante, tiene que ser creíble, tiene que ser realista, ¿cierto? Es que no puede ser de que la meta que nos planteemos no cubra los costos fijos ni los costos variables, o al menos los costos fijos, ¿sí? Entonces hay ciertos estados que ustedes tienen que ir manteniendo con el tiempo y ya van sabiendo. Es como la típica reflexión cuando ustedes están como a medio mes y dicen, a ver, deja ver cuánto ya hemos vendido. No, si ya, mira, a ver, sabéis que fui a la bodega y la mitad de la bodega estaba vacía. Ah, ya estamos. Ya. Entonces alguien dice el comentario, ya estamos listos. ¿Qué quiere decir eso? Ya estamos listos. Quiere decir que el estándar de esa persona, ¿verdad? Que ya lo tiene en la experiencia, ¿verdad? Dice, ah, mira, ¿sabes qué? Cuando la bodega está ya, se vació en la mitad de los productos que están ahí, quiere decir que ya vendimos, digamos, ya estamos listos con este mes. A eso se refiere, ¿ok? Sirve para asignar responsabilidades, mostrando los planes futuros en términos de las personas respecto de la ejecución. Esta frase tan larga sin ninguna coma, en el fondo, mire, aquí en la imagen ciertamente se mantiene la imagen de fijación de metas, ¿sí? O de cumplimiento de metas, y se agrega una imagen que está relacionada con una persona, digamos que junto a otras dos, llámense socios, colaboradores, partner, no sé, están viendo un calendario, en este caso del año 2020, y están, al parecer, están evaluando, digamos, eh, el cumplimiento de las metas en términos de calendarización, en términos de definir, ok, oye, lo que presupuestamos tiene que tener un resultado en ciertas fechas, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que también aquí habemos tres personas que tenemos que hacernos responsables de que se cumplan. Y se cumplan, todo presupuesto o toda planificación se va a saber su cumplimiento cuando se esté ejecutando. Cuando yo les planteé el ejemplo de participar en una feria costumbrista, efectivamente ustedes van a hacer una planificación, un presupuesto de lo que significa ir y participar y volver después a su lugar de origen, eh, pero van a saber solo cuando
se haya ejecutado o hayan participado de esa actividad, recién van a saber ahí cómo anduvieron con el presupuesto. Es decir, cómo estuvo su ejecución, cómo estuvo la estimación que hicieron. Va a ser la única forma de saberlo. Y obviamente eso lo pueden saber al final o lo pueden ir evaluando de manera parcial, con controles y avances. Generalmente las empresas eh, grandes o con mayor nivel de desarrollo de herramientas y de equipos de trabajo acostumbran a hacer reuniones prácticamente todas las semanas. ¿Por qué? Porque ellos necesitan generar información a los dueños, a los directores, ¿cierto? Y a su vez, la empresa tiene que darle señales también al mercado. Es lo que ocurre a veces con las empresas, porque acuérdense ustedes que también en este mundo, digamos, de la economía de mercado están los inversionistas. Y los inversionistas invierten, valga la redundancia, invierten dinero en empresas que generan resultados positivos y sacan dinero de las empresas cuando dejan de ser rentables, ¿verdad? No solamente ven el indicador, sino que también van viendo las acciones que van realizando, el tipo de inversiones, los resultados, cómo van con el proceso, por ejemplo, las empresas mineras. Habían anunciado que la empresa minera tanto partía la extracción el 8 de abril. Lamentablemente, producto de la pandemia, se retrasa 60 días, digamos, la puesta en marcha de la mina Tajo Abierto, no sé. ¿Qué genera eso? Genera una señal al mercado. Y ahí los responsables de la ejecución se vieron o se ven envueltos en una situación en la cual no es muy controlable por ellos, en la cual no pueden llegar y pasar por sobre las normas, ¿verdad?, sanitarias y convocar a los contratistas para empezar a trabajar. No pueden. Simplemente porque trasciende la gestión de ellos. Entonces ahí hay una señal. En ese sentido, el mercado, los inversionistas no ven eso y más bien dicen, a ver, ¿sabéis qué? Saquemos la plata de aquí y coloquémoslo acá, donde no hay esas restricciones, donde no restringen, digamos, el inicio, digamos, de los proyectos. En un caso muy extremo, no llegaría a ser eso, ¿ok? Pero un poco para que lo tengan presente, o para que quede más claro el ejemplo. Toma de decisiones y orientar futuras acciones al hacer evaluaciones periódicas de esto. Bueno, aquí hay una imagen que da cuenta de tres nuevas personas, que pueden ser nuevamente, pueden ser socios, pueden ser directores, pueden ser gerentes, pueden ser jefes, eh, pero ciertamente están conversando sobre ideas, sobre resultados, y aquí nosotros lo asociamos directamente con la evaluación. ¿Y la evaluación de qué? La evaluación de los presupuestos. ¿Ah? Y puede ser presupuesto, acuérdense, los tipos de presupuestos que teníamos en una empresa. Partíamos por el presupuesto de venta, puede ser el de compras, puede ser, hay una serie de presupuestos que se pueden ir revisando, ¿ok? Si el punto es que cuando en una empresa empieza el año, ¿verdad?, en ese minuto empieza a ejecutarse el presupuesto. Y lo que hacen y las empresas que son en mayor nivel de desarrollo, les interesa que esos recursos se utilicen o los recursos se utilicen efectivamente en lo que se presupuestó, porque en la medida, porque todo eso se planificó para lograr objetivos, y esos objetivos tienen que ver con los objetivos que planteó la empresa para este nuevo periodo. Y acuérdense que esto tiene otro aspecto. ¿Se acuerdan los objetivos estratégicos, los tipos de objetivos? Teníamos objetivo estratégico y teníamos objetivo operativo. Y resulta que la empresa tiene una misión y tiene una visión. La misión es su razón de existir, su razón de ser hoy día. Y su misión es lo que yo quiero ser en el futuro. Entonces estos tipos que están ahí sentados y que están los tres con ampolletas prendidas, eh, dicen, oye viejo, estamos revisando el avance, ¿verdad? Estamos haciendo una evaluación
del presupuesto de ventas junto con los demás presupuestos para ir viendo cómo vamos. Porque en la medida que nosotros somos capaces de ir controlando y generando acciones para revertir quizá un resultado que se atrasó, estamos aportando a que los objetivos de la organización se cumplan. Estamos aportando a que la misión de la empresa se siga cumpliendo. Que obviamente en el futuro no muy lejano se cumpla con la visión que esta empresa se ha planteado. ¿Sí? No me fijé si es que hay alguna... Ah, mira, Osvaldo dice, yo soy ambicioso. ¿O no? ¿Qué dice? Poco ambicioso. ¿Quién dijo eso? Forma calidad de cómo se realizaría el trabajo. Poco ambicioso. No entendí mucho, pero bueno. Después dice, yo estaría contento vendiendo todo. Y está bien. Lo que pasa es que vender todo, aun cuando desde el punto de vista teórico, vender todo es casi como decir no vender nada. Vender todo está bien, pero ¿cuánto es todo? ¿Tu capacidad instalada? ¿Cuánto es tu capacidad instalada? ¿Todo lo que tienes en bodega como producto terminado? Vender todo es... Ahí habría que definirlo. Ah, es por el tema de la bodega. Ok, no está bien, pero más bien en el caso de la bodega, yo a veces más que la cantidad que vendo es cuánto estoy ganando. ¿Ya? Y tú, Luis, y eso tú lo diferencias. Es decir, cuando tú dices, mira, yo vendí 5 unidades, eh, eh, tú no sabes entonces cuánto estás ganando con 5 unidades. Sí, te sirve la idea. Ah, pero ahí tiene que ver otra cosa. Ahí hay un tema que, a mi juicio, porque la única variable que veo que explicaría lo que tú acabas de escribir es el precio. ¿Sí? Y efectivamente el precio está dentro del presupuesto. Cuando tú hablas del presupuesto, por ejemplo, el presupuesto de ventas, no es solamente la cantidad, es también el precio. Va a depender, y eso lo están viendo, pero la idea es más enfocada a explicar que a veces no es bueno fijarse en la cantidad que vendo, sino cuánto estoy ganando. Es algo así. No, si está bien, Luis. Lo que pasa es que, mira, desde el punto de vista de la comercialización o de las políticas comerciales, hay productos que su ganancia va por el precio. Ejemplo clásico, un iPhone, un celular, iPhone. ¿Cuánto vale en la última versión? Que ya ni sé cuánto van, no sé si el 12 parece, iPhone 12. Entiendo que esa es la última versión. Corríjame si estoy equivocado. ¿Vale cuánto? Aprox, como 800.000 pesos. 12 Pro, ya. Vale como 800.000 pesos. Por ejemplo, en cambio, si me compro un celular alternativo, es un celular alternativo que cumple la función de llamar, conectarme a internet, qué sé yo, puede costarme 53.000 pesos, 60.000 pesos. Ese es un ejemplo donde ese producto en particular, que tiene un perfil, ¿verdad?, de clientes o potenciales clientes que están dispuestos a pagar cerca del 1.000.000 de pesos por tener ese producto, porque lo vinculan a tecnología, a innovación, a,
reconocimiento. ¿Se acuerdan las necesidades de Maslow que vimos anteriormente? Sin embargo, hay otros productos en los cuales la ganancia va más bien por la cantidad. Yo no puedo, salvo, insisto, de las características del producto. Es el ejemplo que siempre me gusta, la marraqueta. Yo podría eventualmente crear una marraqueta con atribuciones médicas, de anticancerígena, pero probablemente no me vaya muy bien en la venta. Puede ser, si es que es así, vender 1 kilo de pan de marraqueta a 15.000 pesos. Más bien, puede ser que más de alguna persona esté dispuesta a comprarlo, la esperanza de, comillas, de que no le dé cáncer a alguna. Pero el pan o la marraqueta, la ganancia de la marraqueta va más bien por la cantidad, no va por la variación del precio, aun cuando aún así suben, porque obviamente los insumos que se utilizan suben, obvio, van subiendo. Y eso se nota, digamos, en la vida. Sin embargo, aun cuando varían esos precios o pueden variar, la demanda por el pan no varía tanto. No en el caso del iPhone, de que eventualmente alguien con acceso al crédito podría comprar, hacer todos los esfuerzos y pagar cuotas de 12.000 pesos por unas 48 cuotas, 60 cuotas, eh, para pagarlo. Pero ¿qué pasa si el iPhone de la noche de repente llega y dice, ¿sabes qué? Ahora tenemos una versión 13 XL y que está en 3 millones de pesos. Entonces ahí ya se genera una restricción desde el punto de vista del precio, ¿verdad? Y por mucho crédito que uno pueda acceder, la verdad es que ya 3 millones de pesos es muy distinto a pagar 1 millón de pesos. Es 3 veces más. ¿Ok? Y ahí uno empieza ya a decir, oye, pero tiene las mismas funciones, tiene, o sea, a lo más cambia el diseño. Pero un poco lo que te quiero señalar es que hay productos que su ganancia va más bien por el precio, por la variación del precio. Y hay otros productos que la ganancia va por la cantidad. A nivel de empresas, generalmente los productos de consumo masivo o de consumo, los supermercados venden grandes cantidades, litros y litros de bebida, de vino, de arroz, de harina. ¿Ok? Es una plaza que sirve, que esa plaza, y cuando llamo plaza es como un lugar de venta físico donde acuden muchas personas. Yo no sé cuántas personas, por ejemplo, asisten diariamente a un supermercado. Sí conozco de que, por ejemplo, el líder de Walmart, que está ubicado en Santiago, en la región metropolitana, en la intersección de Alameda o Libertador Bernardo Higgins con la General Velázquez, sí, General Velázquez, es el líder que vende más, que tiene mayor ventas a nivel nacional. Y estamos General hablando que el Velázquez. líder debe tener General Velázquez. Me asustaste, Sí, Pato. perdón, Manso, saltito que pegué. No, está es que bien. estoy en Sí, Santiago, por eso. sí, sí. Me podría haber mandado un chat por último, pero manso, saltito que ya. Muy bien. Eh, eh, entonces, para que vayan teniendo alguna idea, eso lo van a ir viendo después en los otros módulos. Ya. Sistema presupuestario, objetivos del presupuesto como herramienta de coordinación. Antes lo que habíamos visto era objetivos del presupuesto como herramienta de planificación. ¿Ok? Ahora de herramientas de coordinación. Dice,
coordinar las actividades de la empresa en su conjunto de manera tal que la encauce a conseguir los objetivos finales. Esto puede sonar, como dicen por ahí, de perogrullo o lógico, es que en una empresa, ya sea una microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa, y si lo quieren ver más macro, incluso en un sistema estatal donde hay una estructura de gobierno con ministerios, con eh, instituciones, tiene que haber una coordinación entre ellas. Puede ser de que una institución, una empresa, ¿verdad?, se plantee objetivos y sus partes, sus funciones, sus áreas, no se coordinan, ¿sí? Porque en ese sentido, cada uno estaría corriendo por carriles propios y, y lo que se necesita es que haya una coordinación. Una coordinación desde el punto de vista de cumplimiento de objetivos y también desde el punto de vista de ejecución. Toda organización, toda organización, toda organización mm, con o sin fin de lucro tiene funciones, ¿verdad? Y en la medida que va creciendo, esas funciones se van distribuyendo en áreas, unidades, en personas, encargados. Y esas personas están ahí, asumen esos roles, esos cargos, para cumplir los objetivos de la empresa. En la medida que hay coordinación entre las partes, el objetivo de la empresa se logra de manera más eficiente. ¿Ok? A eso se refiere con este objetivo de coordinar las actividades de la empresa. El segundo punto dice, hace posible una efectiva acción administrativa. Cuando se refiere a acción administrativa, tiene que ver con gestión. Una empresa puede tener una muy buena operación o producción, que generalmente es lo que ocurre al principio. Es decir, no hay ninguna dificultad, no hay reclamos por producción, por productos entregados, no hay devolución, nada. Sin embargo, desde el punto de vista administrativo, hay falencia. Obviamente, cuando está partiendo un negocio, producto de la inexperiencia. Producto de la inexperiencia, no saben de que efectivamente no solamente basta de trabajar de sol a sol, ¿ok? Sino que también responder a las necesidades de las personas que están colaborando con la empresa. Y por eso se establecen ciertas normas, normas que nos permiten regular esta relación de trabajo en una empresa. Hay un horario de entrada, hay un horario de salida, o pueden haber turnos, y en ese periodo de tiempo se respeta lo que es una colación, ¿cierto? Y después, bueno, se van generando otros espacios que permiten de alguna manera que los trabajadores e incluso los mismos dueños, empresarios, puedan ir eh, compartiendo y trabajando de una manera más colaborativa, ¿sí? Y de eso se trata, digamos, que todas estas herramientas sirven, pero por sí solas no hacen nada. Somos nosotros los encargados de darle vida a esto y la coordinación no es algo que simplemente me digas cómo te fue ni nada, es una convivencia también. ¿Ok? Y sobre todo cuando se es pequeña empresa, hay que aprovechar esa ventaja. Y el ser una empresa de menor tamaño no quiere decir que es una desventaja frente a una gran empresa. El mercado es grande y no es solamente, no tiene solamente los límites eh, regionales del país. Trasciende. Hoy día con el nivel de tecnología de comunicación y de información, hoy día los límites, digamos, de los países se traspasan. Yo puedo informar, yo puedo tener una página web, puedo tener un Instagram y lo pueden ver en distintas partes del mundo. Entonces, no es casualidad que muchas veces nos ha llegado o le ha llegado a algún empresario alguna suerte como de solicitud de compra
Yo afortunadamente tuve la fortuna, perdón, afortunadamente tuve la suerte de tener una empresaria que llegó a exportar su sal, se llama Sal Gourmet, y se llama, y se sigue vendiendo. Y su principal venta es Internet. No, ella no tiene un local de venta. Y en los que ha participado han sido producto de acciones que ella misma ha participado. O sea, de hecho, en ProChile ella se inscribió y, y esto se los comento porque a veces uno los desconoce, ¿ya? Por el solo hecho de estar ella inscrita, atendida como clienta de un centro de desarrollo de negocio, en este caso era de San Bernardo, eh, en este proceso de postulación a una beca de no, no era pasantía, era de prospección de mercado, le dieron mayor puntaje y finalmente quedó y viajó a Panamá. Estuvo en el Hotel Sheraton, ella que vendía sal de mar de Caburga y de otros lugares, condimentado y qué sé yo, con distintos sabores, en fin, con merquén, en fin. Y estuvo junto con otros artesanos también de productos de comida, eh, y todos esos productos que ellos vendían en el Hotel Sheraton, el cocinero del Hotel Sheraton tomó todos esos productos y hizo una cena e invitaron a potenciales compradores o clientes de estos productos. Había productos de Chile, productos de otros países, y se hizo toda una cena con todos los productos de las personas que viajaron a Panamá. Y de ahí, de esa reunión o de esa cena comercial, se generaron negocios y se generaron contactos. De hecho, a mi cliente en ese sentido la invitaron a participar de una tienda en Panamá y ella tuvo que mandar unas muestras y con una certificación, digamos, del Servicio Nacional de Salud y una aprobación de la Seremía de Salud, probando de que la sal tenía cierto nivel de potasio y cierto nivel de no sé qué cosa, porque dependiendo de la región, dependiendo del país, tienen distintas normas con respecto a los productos. ¿Ok? Aquí en Chile no hay muchas restricciones, o sea, aquí no hay restricciones, comillas, como para decir, oye, esta sal no se puede comercializar. En otros países está regulado, por ejemplo, el porcentaje de sal y de flúor. Y ella tenía que probar de que sus productos estaban bajo esas normas. O sea, estaban, bien digo, no sobrepasaban la norma. Y eso es todo un trámite que tuvo que hacer. Se consiguió también una persona, una biotecnóloga, para que le hiciera ¿cómo se llama? El examen al producto, para que certificara el porcentaje. ¿Ya? Ok, objetivos del presupuesto como herramienta de control. Ya hablamos primero como herramienta de planificación, después hablamos como objetivo del presupuesto como herramienta de coordinación, y ahora vamos a ver lo que es objetivo del presupuesto como herramienta de control. ¿Qué es lo que permite? Evaluar periódicamente el avance de la operación. Y esto aplica en todo tipo de presupuesto. ¿Ok? Eh, si no, no tiene mucho sentido. Generalmente, al menos lo recomendable es preocuparse del presupuesto de ventas. ¿Ok? En la medida que ustedes van llevando el control del cumplimiento de la meta que ustedes se plantearon en las ventas, pueden generar acciones para reactivar la venta en el caso que se esté estancando y que obviamente sea factible hacerlo, o estar tranquilo si es que las ventas están por sobre, digamos, de lo que ustedes habían presupuestado o habían planificado. ¿Sí? Ahora, si se empieza a generar una mayor demanda, lo que ha ocurrido, y es un poco lo que les pasa en algunos paréntesis, ejemplos, para en el periodo de fiestas patrias, siempre le ocurre
a, a los fonderos novicios, los que están recién partiendo y dicen, oye, ¿sabéis que esta cuestión es negocio? Tengo una cantidad de plata, la voy a invertir, me voy a poner con una fonda, porque no hay mayores restricciones al respecto. El participar en una fonda, uno, con una fonda como concepto, no cualquier cosa, ¿no? Eh, no hay mayores restricciones y hay que tener obviamente los recursos para pagar los permisos y obviamente garantizar que todo el tema de la evaluación de salubridad, digamos, ¿no? Que va a entregar y que va a garantizar de que el producto se entrega de una manera comestible, saludable, obviamente. Eso es como la base, digamos, de instalar una fonda. Pero generalmente los novicios no tienen en su experiencia, y aquí estoy utilizando lo que ustedes sí tienen, la mayoría de ustedes que tienen su negocio. Entonces, ¿qué les ocurre? En pandemia quedaron cortos de chicha. ¿Qué significa eso? Estando ya en ejecución de la fonda o del periodo 18, digamos, eh, tienen que ir a comprar más chicha. Eso es como lo lógico, ¿no? La pregunta es, ¿el precio de la chicha que compró antes y empezara las fiestas patrias será distinto al que va a tener que pagar ahora estando en fiestas patrias? ¿Qué creen ustedes? Va a pagar, pero hasta las ganas. ¿Y, y qué va a hacer? ¿Va a decir, ¿sabéis qué? Mejor vendo jugo yupi de uva. No, no, po. Va a tener que comprar nomás, po. ¿Y qué va a hacer ahí? Asumir, como dicen por ahí, asumir la pérdida, po. Si es una fonda. Y va a tener que tener chicha, po. Pero quizás para equilibrar un poco esta pérdida, puede que cobre un poco más o suba el precio en este corto, breve plazo de, ¿cómo? Los anticuchos, que ahora ya no son anticuchos, son brochetas. Dice la Nicole que le pasó lo mismo con los huevitos de Pascua. No había en ningún lado y estaban muy caros. Sí, a nosotros nos pasó. Nos costó bastante encontrar. De hecho, en los supermercados estaban, pero el supermercado líder donde vamos nosotros y al final la encontramos en otro lugar, en un negocio de barrio, pero nos cobraron, es como es, atún tipo salmón, así nos cobraron, caro. Oferta y demanda. Eso, bien, bien Osvaldo, eso es. Y ahí ustedes se dan cuenta lo sensible que puede ser el precio ante cambio de la demanda. Ahí el fondero que es noviciado y que no prevé o que no establece acuerdos de devolución, porque finalmente igual el que vende la chicha y no va a recibir de vuelta lo que le sobró, po. El tipo salmón, eso es, el tipo salmón. Entonces, que es como de consignación. Eso ocurre cuando son productos envasados. Yo no sé si todavía se utiliza ese concepto. Eh, eh, entonces, y ahí más bien también tienen que asumir la pérdida. Muchos, algunos incluso votan, digamos, porque se va a echar a perder. Ok. Entonces, como herramienta de control, sí o sí tienen que verificar. Ayudar a señalar el grado de eficiencia al evaluar los resultados obtenidos. Cuando hablamos de grado de eficiencia, estamos hablando de que efectivamente se genera, aquí para cumplir un presupuesto, obviamente hay dos formas de cumplirlo. Cumplirlo, comillas, de una manera eficiente, haciendo uso de los recursos de la manera más eficiente posible, o simplemente cumplirlo y que
a todo fin cumplirlo. ¿Y eso qué significa? Asumir los costos. ¿Sí? Entonces, que es un poco el ejemplo de la chicha, ¿ya? Yo en una fonda no puedo dejar de tener chicha, porque si yo dije que vendía chicha, vendía esto, tengo que hacerlo, porque la gente quizás no va a entrar, no va a estar en la noche, no va a compartir con su familia, con sus amigos, al interior, digamos, de la fonda, eh, si es que no hay chicha, ¿ok? Así es que ahí, más bien, tengo que evaluar cómo puedo generar eficiencia, digamos, para poder ejecutar, digamos, el presupuesto. Vamos bien. Aplicación del control presupuestario. Etapas para la aplicación del control presupuestario. Eh, Primero, fijar estándares de rendimiento basados en la experiencia o en cálculos financieros. Aquí, la primera parte es lo que planteamos y es lo que ha salido de las conversaciones anteriores. Para poder aplicar aplicación del control presupuestario, yo tengo que tener ciertos estándares que me permitan a mí, ¿va?, saber cómo vamos en la ejecución del presupuesto, ¿verdad? También medir los resultados reales en el periodo presupuestario. En el fondo, ¿qué hago? A ver, muéstrame cuántos son le digo al tipo de comercialización o al tipo del local de venta. A la fecha, desde principio de mes a la fecha, ¿cuánto hemos vendido? 100. ¿Cuánto es lo que se planificó en el presupuesto de venta? 180. ¿Qué pasó con la diferencia? Silencio. Pero igual vamos bien, ¿no? Pues, a ver, se planificó, se presupuestó ventas por 180 a hoy día. Y lo real me dice que son 100. ¿Qué pasó con los 80? ¿Qué hay en medio? Para eso sirve. Para comparar. Para comparar los resultados reales obtenidos con los presupuestados. A ver, ¿quién hizo el presupuesto de venta? Yo. ¿Qué información? Con esta. Ok. ¿Cuánto es lo que se vendió? 1000. Perfecto. ¿Cuánto fue lo que se presupuestó? 1800. ¿Qué pasó con los 800? El año pasado, ¿qué fue lo que ocurrió? Faltaron 300. Ahora faltaron más. ¿Qué pasó? O sea, tenemos un estándar de que todos los años, hasta el minuto, los últimos 2 años, cumplimos con 1000. Pero siempre nos falta. Entonces estamos presupuestando mal. ¿Qué nos está haciendo? Simplemente alguien planificó mal. Y eso tiene que ver con el punto D, analizar las variaciones producidas y determinar las causas que lo originan. Es responder por qué. ¿Por qué se genera una diferencia de 800? ¿Por qué se genera una diferencia de 200? ¿Sí? Eh, y analizar significa preguntarse el por qué. Y ojalá por lo menos unas 3 veces. Si alguien dice por qué y alguien dice no, ¿sabes lo que pasa? Es que no hicimos ningún tipo de promoción. Ok, primera respuesta. Nuevamente pregunto, ¿por qué? Lo que pasa es que no definimos en el presupuesto recursos para publicidad. Ok. Tercera, nuevamente la pregunta. ¿Aló? Sí, Rafa, Cuéntame. sí, mira, acá Jocelyn nos dice, pero 180 de precio o unidades. No, ventas totales. P por Perfecto, Q. ahí está. Como 1000 millones. Claro, ¿Sí?
Sí, y Luis Montenegro ahí nos dice, nuestro producto está más caro. Bien. Y cuando se trata de controlar, también nos permite determinar medidas de rectificación. Cuando uno hace un análisis de las causas del por qué no se cumple o si se cumple un presupuesto, esas, esas causas permiten tomar medidas. En el caso, dice acá, a ver, la regla de los tres, ¿por qué? Es muy buena. Ah, sí, pero eso, sí, de hecho eso es una de las es una metodología en la cual se utiliza, al menos yo la conocí, cuando trabajé en una empresa que estaba adscrita a lo que es la norma internacional de calidad, la ISO. Y ellos le llamaban levantamiento de incidencias o observaciones cuando habían algunas dificultades que no permitían cumplir los resultados que estaban definidos, planificados. Entonces, se ocupa mucho en minería también. Eh, lo que pasa es que en minería está muy estandarizado a nivel internacional el uso de ese tipo de metodología, ¿verdad? Es como universal en ese sentido. Bueno, esa es la gracia de la norma ISO, que es universal. Entonces, si tú quieres certificarte bajo la norma ISO, aquí y literalmente en la punta del ají, eh, va a utilizar la misma metodología. Y en ese sentido es universal. Entonces, y ahí efectivamente se hace la pregunta de los tres por qué. Porque en el fondo lo que buscan es llegar también hay también, bueno, el señor Ichikawa también construyó esto, y que se sustenta sobre la base de análisis de causa de verdad y que explican o que pueden explicar un problema, una situación, ¿verdad? Llegar a la causa raíz, porque en el fondo lo que se trata es superar, digamos, la situación. Sí, es bueno, es bastante bueno. Lo importante es que uno tome esta técnica y la aplique de manera práctica. Y si uno está trabajando con alguien, también transferírsela de esa forma, para que la entienda y la pueda aplicar y la pueda aplicar. Entonces, eh, y muchas veces nosotros, hasta dormidos, nos preguntamos por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces, bueno, la idea es que nos ayude. ¿Sí? Vale. Estructura presupuestaria. Acá tenemos eh, el primer presupuesto, y no es por casualidad que sea el primero, digamos. De aquí nace todo. De aquí nace todo. Después tenemos el presupuesto de producción, presupuesto de costos, presupuesto de gastos, presupuesto de caja, balance general y el estado de resultado proyectado. ¿Ya? Pero este que está acá es la madre del cordero. De esto se derivan todos los demás. Eso se entiende, ¿no? Perfecto. Ah, perfecto. Ya. Ok. Perdón, me quedé pegado. Presupuesto de ventas.
Este es el punto de partida del sistema presupuestario, ya que sobre la base de las ventas se planifica la producción, los costos, gastos asociados, etc. Las variables a considerar son los pronósticos de ventas en unidades, la proyección de precios, la publicidad, el estudio de mercado, los vendedores, la experiencia, etc. Ojo, esto obviamente va a depender del rubro, del giro, pero esta es la base, ¿ya? Y obviamente lo que ustedes dijeron anteriormente, y que está ahí clarito, la experiencia, ¿sí? La experiencia. Entonces, las variables a considerar, ¿y por qué son variables? Porque efectivamente pueden cambiar. Los pronósticos de ventas en unidades, la proyección de los precios, la publicidad, el estudio de mercado, los vendedores, la experiencia. Aquí hay un elemento que es importante considerar, ¿no? Que es el contexto internacional o la salud, el contexto. A los alumnos eh, de carreras de administración de empresas en INACAP, dentro de los contenidos que tienen que aprender en administración, que son elementos de análisis, eh, existen lo que se llaman los análisis externos, ¿ok? Y hay uno en particular que le llaman PESTAL, y las siglas corresponden a un análisis político, económico, legal, tecnológico, eh, ambiental, etcétera, y legal. PESTAL, sí. Entonces, ¿cuál es la idea de ese análisis externo? Es qué es lo que generan estas dimensiones externas a la empresa, si se traducen en oportunidades o se traducen en amenazas. Porque acuérdense ustedes que un análisis externo, en general, estamos hablando de situaciones que no necesariamente son controlables por la empresa, como el caso de la normativa que yo les señalaba, ¿verdad? En la cual cualquier empresa va a tener que asumir que hay cuarentena y no pueden traer a los contratistas para empezar, digamos, la extracción del mineral. Acá va exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué se los planteo? Porque a diferencia de esas variables que no son controlables por ustedes o por la empresa, eh, es importante saber cuáles son y si efectivamente nos pueden generar una oportunidad o nos pueden generar una amenaza. ¿Ya? Ok. Si hay preguntas al respecto, me la pueden formular, no hay ningún problema. Aquí hay una, parece. Análisis causa raíz, súper bueno. Ya, dice la Katia, dice sí. Entonces, no. Se veía aquí como una pregunta. Pronóstico de venta. Pronosticar es el proceso de proyectar los valores de una o más variables en el futuro. Por lo tanto, el pronóstico de ventas puede ser visto como la estimación de las ventas futuras de una empresa en un periodo determinado. ¿Ya? Algunas consideraciones para un buen pronóstico. Definir cuotas o metas. Establecer un proceso de ventas que todos conozcan y lo sigan. Establecer seguimiento de las cuotas o metas. Respecto a las consideraciones para un buen pronóstico, el primer punto queda claro. Es decir, cuando nosotros hacemos un pronóstico de ventas, tenemos que establecer cuotas o metas, ¿cierto? Para que sea predecible el resultado. Establecer un proceso de ventas que todos conozcan y lo sigan. ¿Por qué será importante ese punto 2? Les pregunto a ustedes.
¿Por qué será tan importante? Perfecto. Pero se entiende que para que todos apuntemos a lo mismo, para que todos vayamos en la misma dirección. Eh, pero no siempre tienen que ir en la misma dirección. Lo que sí tienen que aportar a que los objetivos de ese pronóstico se cumplan. ¿Ok? Eh, pero efectivamente sí, saber su parte dentro del proceso general. Perfecto. Y el punto 3 es como el control de definir las metas, que es lo que habíamos visto anteriormente, que tiene que ver con la planificación y tiene que ver también con el presupuesto como herramienta de control. Perfecto. Este me gustó harto, saber su parte dentro del proceso general. Eso es fundamental. Factores considerados en el pronóstico de ventas. La competencia, cambio de la tecnología. Aquí le pusimos gobierno, pero en el fondo véanlo como Estado, ¿no? Factores sociales y otros que afecten nuestro pronóstico. ¿Alguien me podría explicar qué es importante considerar en el pronóstico de venta la competencia? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué será importante? ¿Alguna idea? Si la competencia vende más, yo venderé menos por fijación de precios. Se supone que entre ambos nos dividimos el total de clientes. ¿Ya? Patricio, dígame. Sí, por acá Sí. nos comenta Jocelyn, quizás está vendiendo más que yo y también por posibles alianzas. Y nos comenta acá Patagonia Creativa para definir mis costos de acciones en publicidad y compra de productos. Ok, bien, bien, bien. A ver, a nosotros cuando nos enseñan en administración de empresas, particularmente en lo que es comercialización, se hablan de todos estos elementos que de alguna manera apuntan a poder vender, comercializar un producto o servicio. Y dentro de eso se analiza los precios, se analiza el producto propiamente tal. Y nos dicen, oiga, pero fíjese, si usted quiere determinar el precio de un producto o servicio, primero tiene que, tiene que hacer el siguiente ejercicio. Uno, hay un antes y un después de la teoría de marketing o de comercialización. Eh, el antes era la teoría fordista o de Ford, el señor que lideró el proceso de industrialización o de la fabricación de vehículos en línea. ¿Ok? Y este señor, que le fue bastante bien en Estados Unidos, bueno, hasta el día de hoy existe su vehículo, eh, vendía y vendía vehículos, tal cual iban saliendo, se iban vendiendo. Pero llegó hasta un punto, donde ya dejó de vender la misma regularidad que vendía anteriormente su vehículo. ¿Cuándo se produjo eso? A todo esto, los productos que él vendía siempre eran los mismos.
color, diseño, era lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿en qué minuto cambió eso? Cuando entraron competidores al mercado, cierto. ¿Y por qué entraron nuevos competidores al mercado? ¿Y cómo podríamos entender? Ah, ok, sí, porque Ford no estaba dando abasto. Aumentó de la demanda, sí, pero más que la demanda, porque había una oportunidad de compradores, clientes, sí, pero particularmente esa cuota de mercado respondía, acuérdense, ¿se acuerdan cuál era el fin de una empresa? El fin último, perfecto. Osvaldo, ¿qué color te gusta a ti en un auto? Negro. Perfecto. Que eran los que hacía Henry Ford. Luis, ¿qué color te gusta en un auto? Azul. Nicole, ¿de qué color te gustaría un auto o te gusta en un auto? Negro grafito. ¿Qué pasó entonces? A los tres que les pregunté, ¿qué colores me dijeron? ¿Eran todos iguales? Distintos. Entonces, ¿qué pasó? El mercado reaccionó y dijo, ¿sabéis qué? Yo no quiero parecerme a mi vecino. Yo quiero andar en un vehículo con otras características y de otro color. Porque los de Ford son todos de color negro y el mismo estilo, el mismo diseño. Y empezaron efectivamente a ingresar nuevos competidores y a ofrecer distintos estilos, diseños y colores. Y eso permitió que surgiera esta técnica que analizaba las necesidades de las personas, que eran múltiples, pero también habían un grupo de necesidades que eran básicas y que tenían que ver con el transporte. La gente necesitaba transportarse de lugares eh, de gran distancia, sobre todo cuando se buscaba trabajo o cuando el viajar también significaba un trabajo. Antiguamente existían los vendedores de terreno o los vendedores ambulantes y necesitaban movilizarse y necesitaban mostrar una imagen. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante analizar la competencia. Cuando hablamos de cambio de tecnología, ¿a qué nos referimos cuando estamos haciendo un pronóstico de venta? El analizar los cambios de tecnología, cambio de la tecnología, ¿en qué me podrá influir en el pronóstico de ventas? ¿Qué creen ustedes? En todo. A ver, Luis, explícame el todo. Ya, en la productividad, y la productividad tiene que ver con que, dice, si no se adapta puede presupuestar vender 100 y termina vendiendo cero.
ya, marca Kodak, no se adaptó. O quizá la absorbieron. A veces para estas grandes empresas pueden ser una sorpresa el cambio tecnológico. Y por eso el concepto de la seguridad, digamos, de los inventos, el resguardo, ¿no? E incluso el registro de los inventos, de marca, de imagen. No, tengo que resguardar este valor que tengo hoy día y que me hace distinto. Por ejemplo, yo necesito la tecnología porque hago tortas y dulces. Y sin batidora y productos tecnológicos me demoraría mucho más. Sí, pero la pregunta es, ¿con quién está compitiendo usted? ¿Con alguien que utiliza mejor, más tecnología o lo mismo que usted o menos que usted? ¿O qué clientes le compran a usted sus productos? Más, yo creo porque estoy recién empezando. Abrimos micrófono. Perfecto, gracias. Eso, vamos con Nicole entonces. Nicole, Nicole López, estás al aire. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, Nicole. ¿Me escucha? Sí, sí lo escucho. Ah, perfecto. Ya, entonces usted nos dice que se demoraría mucho más, ¿verdad? Más, Sí, yo creo, porque estoy recién empezando. Ah, ok. ¿Pero eso es claro. algo que usted supone? ¿O Lo que le yo es... supongo, sí. ya, No sé entonces... concretamente si los demás tienen más tecnología que yo, pero como ya, recién estoy empezando, entonces me faltan algunas cosas. Entonces ahí la estoy comprando de a poco, estoy vendiendo, después comprando, así. ok. ¿Y eso en qué influiría esos productos? ¿Influye en qué ¿Cómo? cosa en tu pronóstico? Me explico, mira, tú me dices que la tecnología, en tu caso, te permite producir de manera más rápida tus productos. Sí, Ok. Entonces, si yo te pregunto, una torta sin producto tecnológico o sin artículos tecnológicos o equipos, tú te demoras un día y si los yo creo. tuvieses te demoras 3 horas, Claro, una mañana sí. una mañana. Ok. Pregunta, ¿cuántas tortas vendes tú a la semana o tú la mides semanalmente o mensualmente? Semanal. Semanal las mido. Semanal. Yo vendo em, como 8 tortas y los dulces, ¿Ya? de repente vendo más y de repente vendo menos. No siempre es la misma cantidad. Como la ¿Qué gente, es que es igual lo me que ha más afectado vende? porque la ¿Tortas? gente, tortas, Ujú. tortas, porque Ya, la gente ya no hace eventos en su casa, ya no, los cumpleaños ya ok, no son con tanta gente, entonces ya no me encargan, por ejemplo, 200 de dulce, me encargan uno nomás o derechamente me encargan la torta nomás.
Antes me encargaba la torta, el centro de dulce. Entonces, la pandemia igual me ha afectado en ese sentido, porque como no hay eventos de mucha gente, la Ujú. gente con su familia nomás celebra, entonces no encuentra necesario comprar más. Y entiendo totalmente que sea así. Sí, obvio, porque hay menos invitados. Hay menos invitados, claro. Menos invitados. Exacto. Pero aún así, por lo que tú me dices, las tortas como que se mantienen en ese sentido. Sí, sí. Han disminuido un poco, Ah, pero mira, no tanto. Los dulces han disminuido más. fíjate. Entonces, fíjate que ahí hay dos características importantes, digamos, con respecto a tus productos. Eh, Finalmente, la torta es como que, primero, la pueden consumir perfectamente en una familia, ¿cierto? Y al parecer, digamos, tus tortas son como las tres B, bueno, bonito, barato, o Sí, pues son súper buenas no son y muy buenas. caras. son- No, no trato de hacerlas tan caras y además tengo de distintos portes para que me Perfecto. compren. Ya, por ejemplo, hay gente que está dudosa de comprar, entonces compra la más pequeña. Para ir Y compra la más probando. pequeña y para ir probando, claro. Entonces, ahí voy. Trato de diferenciarme con las otras pastelerías porque de repente también les compro a las otras pastelerías trozo de torta para ver cómo son y traen muy Perfecto. poquito, muy. Entonces trato de que las cosas malas que ellos tienen no repetirlas, de hecho mejorarlas. Ok, Entonces, perfecto. Oye, oye, Nicole, una consulta. Mira, entendiendo, digamos, que el cambio de tecnología te afecta a ti, efectivamente en el presupuesto, porque si no tuvieras la tecnología no podrías cumplir, por ejemplo, la meta de vender 8 tortas a la semana, claro, que quizás 8 tortas en 2 semanas. Eso sí, más o menos podría ser como una relación. Ok, perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, se entiende que el uso de tecnología, en tu caso, para producir, efectivamente cambia. Te claro. Y yo genera un digo, cambio en el pronóstico. claro, y si es que, porque por ejemplo yo tengo batidoras que yo echo los ingredientes y ¿Ya? bate sola y yo tengo un bebé de 1 año, entonces tengo que estar ¿Ya? con él y mientras se hacen las cosas yo estoy con mi hijo, eh, hago las tortas, entonces la tecnología para mí es súper importante porque sin ella tendría que estar Perfecto. yo ahí presente y tendría que dejar de hacer otras cosas que no me gustaría dejar de hacer, como preocuparme de mi familia, de mi hijo. Entonces, Ok, en ese sentido es importante. ok. Oye, si yo te planteara a ti el que me entregaras 16 tortas y te diera yo plazo de una semana, Tendría ¿lo que podrías hacer? planificarme bien, ¿Ya? tendría que planificarme bien, claro. Yo ¿Y creo que ahí sí, qué necesitarías? ¿Ya? que necesito, ¿Qué yo creo necesitarías aumentar que ahí? necesito aumentar mis insumos y alguien que se ocupe de mi hijo, que le dé la Perfecto. comida, que le cambie el Recurso. pañal, todas esas cosas. Porque necesitaría tiempo, porque igual las tortas, el Perfecto. diseño y toda la cosa. Entonces, necesito tiempo. O un acompañante. Mira, Tendría que contratar a alguien. exacto. Tendría que contratar a ¿Te alguien fijas? y ahí sería. Sí, Ok. Bueno, ahí lo que me acabas de decir es que efectivamente podrías cumplir con la meta, pero sí necesitarías más recursos humanos. Y claro, recursos recursos humanos humanos ayuda, está sí. dentro de lo que está dentro de lo que es el presupuesto de gasto o de Claro, costos directos. Ahora, mira, si tú me dices de que es para cuidar a tu hijo, serían gastos indirectos.
porque no Ah, están ya, sí, directamente relacionados con porque no están directamente relacionados con la producción de torta, pero claro, sí que la empresa funcione. ¿Se nota? ¿Se entiende? claro. ¿Sí o sí? Genial. No, bien, bien, bien. Y bueno, ¿y hace cuánto que partiste tu emprendimiento? Sí, mi hijo nació y a los meses. De hecho, tenía que estar Wow. con él haciendo las tortas, amarradito a mí, como recién nacido, ¿Ya? amarradito a mí, ahí ¿Sí? haciendo las tortas. Sí, de hecho Qué ahora está llorando, buena. así que sí, Ya, ya. que no queda de Corta, otra. corta, corta, no te preocupes. Ya. Chao. Chao, Chao, gracias. Nicole, muchas Corta, no te gracias. preocupes. No, gracias a ti. Entonces, ¿alguien más quiere partir? Vamos avanzando también con la experiencia que ustedes han tenido con los presupuestos. Parece que no. Parece que no. Ujú. No, no por ahora. Ya, sí, sigamos, sigamos. Entonces, hablamos ya de la competencia, porque era un factor importante a considerar en el pronóstico de venta, el cambio tecnológico o el cambio de la tecnología. Ya lo explicó Nicole, eh, desde la realidad de su giro, de su rubro. ¿Ok? Cuando hablamos de gobierno, tiene que ver con las normativas que pueden establecerse o las medidas. Acuérdense que un gobierno tiene la imperiosa o más bien el gran rol de administrar un país y generar bienestar, digamos, para todos los que somos considerados como ciudadanos de este país. Eh, y en ese sentido, tiene que tomar medidas ante situaciones tales como la pandemia, o tales como un terremoto, o tales como eh, cualquier episodio o evento que nos pueda afectar en el cotidiano eh, vivir. ¿Ok? Y, bueno, el factor social y otros que afectan a nuestros pronósticos. Bueno, obviamente que para el caso del 18 de octubre, si mal no recuerdo, eh, ahí uno, bueno, denominado el estallido social, efectivamente generó un impacto, eh, no solamente en los pronósticos, sino que también en la ejecución. Y eso también fue un elemento que no era eh, predecible desde el punto de vista de cuándo. Eh, porque durante mucho tiempo se arrastran estas situaciones. Entonces, en ese sentido, lo que a mí me extrañó es que yo, en lo particular, yo pensaba, decía, porque acá nosotros tenemos una cultura. En otros países, estas manifestaciones se realizan como de una manera eh, más instantánea. Es como parte también de la cultura, de que cuando hay desaprobación inmediatamente se sale a las calles y generan eh, protestas, ¿no? Eh, Me recuerdo del Transantiago, por ejemplo. Argentina tuvo un Transantiago también y dejaron la escoba, dieron vuelta, quemaron, hicieron toda una, y no dejaron que eso siguiera como prosperando. ¿Ya? Pronóstico de ventas. Tipos de pronósticos. Hay pronósticos que son cualitativos, ¿verdad? El pronóstico
cualitativo es una metodología de estimación que en lugar de utilizar modelos matemáticos, utiliza el juicio de los expertos. Es recomendable usarlo en caso de que la empresa sea nueva. Es decir, cuando no se cuenta con los suficientes datos históricos como para llevar a cabo un buen pronóstico. Cuantitativo, perdón. Y cuantitativos son pronósticos que se basan en modelos matemáticos, cuantitativos, los cuales utilizan conjuntos objetivos de datos de ventas históricas para predecir las ventas probables que se tendrán en un determinado periodo. Se entiende el tipo de pronóstico cualitativo cuando se utiliza el juicio de los expertos. Ahora, ojo, no necesariamente lo pueden utilizar solo los que están partiendo con un nuevo proyecto. También lo pueden utilizar los que están lanzando un nuevo producto. ¿Ok? Y pueden utilizar también, obviamente, a expertos e incluso no expertos, pero sí potenciales clientes, para que les dé su opinión con respecto al nuevo producto. Y si ustedes pueden medir o evaluar aquello que efectivamente va a distinguir el producto, las características, el color, la suavidad, etc. Eso fue un ejercicio muy interesante que se hizo también en el Centro de Desarrollo de Negocios donde yo trabajé, y se realizaba con empresarios que diseñaban nuevos productos y nos utilizaban a nosotros como para hacer este proceso de evaluación cualitativa. Y nos pasaban los productos y nosotros los veíamos, y qué sé yo, y dábamos una opinión al respecto, y ella, y la persona, la empresaria, iba tomando nota, ¿verdad? Y iba considerando, digamos, nuestras apreciaciones. Sí, ya. Pronóstico de ventas, métodos cualitativos. Acá hay un concepto que se llama pronóstico de grassroots. Consiste en preguntarle a quienes están cerca del consumidor final los posibles patrones de compra. Por ejemplo, se le puede preguntar al personal de ventas, debido a que ellos están en constante interacción con nuestros clientes. Por lo tanto, ellos pueden conocer los hábitos de compra mucho mejor que los gerentes. ¿Sí? Pronóstico por el método Delphi. Consiste en llevar a cabo el pronóstico a partir de la opinión experta, de la recopilación de apreciaciones y opiniones del personal clave, las cuales están basadas en su experiencia y el conocimiento de la situación. Pronóstico de ventas utilizando un método cuantitativo. Este uno se llama promedio móvil simple. Dice, realmente lo que se hace es hacer un promedio, el cual dependerá del número de periodos que se quiera tomar en cuenta. Por ejemplo, se puede hacer el promedio de 2 periodos. Cuando hablamos de periodos estamos hablando de, pueden ser años, meses. Ustedes definen, digamos, la unidad. Generalmente se habla de un periodo cuando hablamos de un año, ¿ok? Y a partir de eso obtener un promedio. Entonces, acá en el cuadro que ven ustedes, aparece en la primera columna el periodo. Aquí hay hasta 6 periodos. Acá están los resultados reales de las ventas en ese periodo. O sea, hasta el quinto periodo. 92, 107, 116, 98 y 105. Entonces, lo que hay acá, al costado derecho, digamos, de la pantalla, hay un pronóstico para 2 periodos, 3 periodos y 4 periodos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dice los datos históricos que se tienen. Los datos históricos que se tienen son las ventas por mes.
de un producto. Si únicamente se tiene los 2 primeros meses y quisiéramos el pronóstico del tercer mes, se podría hacer el pronóstico utilizando 2 periodos y haríamos un promedio normal, perdón, haríamos un promedio normal, es decir, 92 más 107, se tomó esto de acá, entre 2, da 99.5. Entonces, utilizando un pronóstico, utilizando los datos, utilizando estos dos datos, calculamos el promedio para determinar este que está acá, ¿verdad? Utilizando solo 2 periodos, el periodo 1 y el periodo 2. Utilicé el promedio de esos dos para calcular la proyección del tercer periodo. Pregunta, ¿se entendió? Para que me vayan diciendo al tiro. Si no entienden, se los vuelvo a explicar. Perfecto. Ok, se entendió entonces. Ahora, en la práctica, mientras más periodos... Sí, déjeme leer lo que acaba de comentar. En la práctica, mientras más periodos se consideren, es mejor, o no siempre es así. O sea, lo que usted acaba de escribir, efectivamente, aplica, pero yo le agregaría solo una cosita, que en la medida de tener más periodos representativos, eh, usted puede analizar eh, el comportamiento de las ventas. Me explico. Nosotros tenemos mentalmente o culturalmente definido nuestros periodos, ya sea de trabajo, de vacaciones, de fiestas, de todo, salvo los cumpleaños, que esos son al azar, pueden ser en cualquier día, en cualquier mes. Si alguien me dijera, oye, en Chile los cumpleaños se concentran en el mes de diciembre, estaría mintiendo. No así que alguien me dijera, mira, yo sin temor a equivocarme, yo te puedo señalar que en Chile las vacaciones se concentran entre enero y febrero, mayormente. Y ahí efectivamente no me estoy equivocando, es simplemente estoy dando lectura que en la realidad el de vacaciones está, se concentra en esas dos, principalmente en esos 2 meses. Aun cuando todos sabemos que hay gente que sale de vacaciones a otros lugares y como va a otros países, la temporalidad de verano es distinta, entonces se toman vacaciones en septiembre, julio, qué sé yo, con la salvedad de que no se vayan a agarrar ahí algún temporal de estos grandotes conocidos como huracán. ¿Sí? Pero sí, ejemplo, eh, el verano tiene una temporalidad, por lo tanto, si yo quiero vender helados en el verano y quiero ir al litoral, tengo que tener claro que es enero y febrero donde se concentra. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Fíjense que acá lo que yo les planteo es eh, un promedio móvil ponderado. Al igual que el pronóstico simple, es muy sencillo. Lo que se debe realizar es llevar a cabo una ponderación, es decir, darle un peso específico al periodo. ¿Cómo así? Claro, mira, vamos a hacer el mismo ejercicio. Voy a considerar 2 periodos. Si yo tomo las ventas reales del periodo 1 más el 2, me va a dar un total, ¿cierto? 199. Si yo quiero sacar la venta relativa, yo divido 92 por 199 y me debiera dar un porcentaje.
que en este caso es 40%. Es decir, las ventas de estos dos periodos en relación a la venta a la venta del periodo 1 es un 40%. Y en el caso de la venta del segundo periodo con respecto al total, es de un 60%. ¿Sí? Entonces, si se fijan, lo que hacemos acá es más bien ponderar. Antes lo que hacíamos, aplicábamos un promedio y ese promedio lo consideramos simple. Acá está. Y ahora lo que estamos haciendo es darle una ponderación. Y el resultado está acá. ¿Sí? Aumentó un poco más. Claro, porque tuvo mayor peso el comportamiento de la venta del año 2. Entonces, el pronóstico lo aumentó. Era el promedio simple. Ahora no, pues. Ahora le dimos un peso específico, es decir, cuánto es lo que efectivamente representa la venta del segundo periodo para la suma del periodo 1 y el periodo 2. Y como es mayor, 60%, obviamente mi pronóstico es mayor. Pregunta, ¿se entiende? ¿Se entendió? ¿Qué pasó? Dígame. Sí, no estaba ahí atento. Puede ser que no cuadre tan perfecto, pero a ver, veamos. Te digo al tiro. Están calculando. Sí, Puede ser 92 dividido por 199. Sí, da un 46%. Ahí se cerró en claro, 40. sí. Y si yo tomo Bueno, 107 dividido en 199, 53,7. Sí, pero aún así sigue siendo mayor. ¿Sí? sí. Los participantes estimados entendieron, ¿se entendió? Ok, ok. O, o se vuelve a repetir, no sé. Sí, Bueno, bueno, acá, de todas maneras, está el ejercicio, en el ejemplo, pronóstico con dos periodos, y acá está. ¿Ya? Periodo 1, 92, 107 es igual al 46%, y ahí está un poco lo que yo les señalaba. Y en el otro caso, 54%. Aquí como que se sinceró el porcentaje. ¿Ya? Y aquí va aumentando también cuando tenemos que hacer exactamente eso. Bueno, y también esto se puede hacer con 3 periodos. ¿Ok? Acá en este caso era eh, con 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos para calcular el pronóstico. 2 periodos. Ya. Ok. Estamos. Pues bien, lo dejamos hoy día hasta aquí. Lo que me interesa es que transmitirle antes de que cerremos, digamos, la jornada o la sesión del día de hoy, es que este ejercicio de presupuestar principalmente el presupuesto de ventas responde también a analizar los precios como también las unidades. ¿Ok? El precio lo determinan ustedes
y la cantidad, la demanda de sus clientes. Esto se complementa también con la función de comercialización que ustedes desarrollan. El pronóstico de ventas no es algo que de manera espontánea se genere por el solo hecho de planificar. No es una meta en sí misma, sino que más bien es una herramienta que permite proyectar los resultados que ustedes van a querer obtener en un futuro. ¿Ok? Y para eso lo tienen que coordinar y complementar con otras acciones. En el caso de marketing, con publicidad, promoción, si que ustedes utilizan redes sociales, si que utilizan grupos de WhatsApp. De hecho, bueno, hoy día WhatsApp incluso se ha ido profesionalizando y hay un WhatsApp professional o de negocios, business, que permite dar respuesta automática. Entonces, la tecnología y las aplicaciones se están poniendo al servicio de la gestión de la empresa. Y es ahí donde nosotros tenemos que, por una parte, pronosticar, ¿verdad? Decir, oye, esto es lo que queremos vender, esto es lo que vamos a lograr o lo que vamos a mantener, pero también para eso tenemos que generar estas otras acciones, que tiene que ver generalmente con el uso de otros recursos. Porque si yo quiero aumentar ventas, sí o sí, tengo que generar acciones de promoción, de contacto, ¿verdad? Así es que recuerden que en ese sentido, toda acción necesita el uso de recursos, ¿ya? Pues bien, espero que le haya sido, digamos, de utilidad esta sesión. Ya estamos entrando un poquito más en mostrar ejemplos. El tema del pronóstico de venta es un tema muy importante. Así es que, nada, pues, un gusto haber estado nuevamente con ustedes. Patricio. Muchas gracias, Rafael. Bueno, nos estamos viendo ya en la próxima sesión, próximo martes, ¿cierto? Ahí ya está la nueva sesión. Así que muy interesante y siempre es importante que ustedes puedan participar, ¿cierto? Y puedan entregar su experiencia y así vamos un poco, vamos interactuando. Sí, efectivamente, Jacqueline, el taller de hoy, sí, toda esta información ya la vamos a enviar para que quede en sus correos electrónicos. Así que qué bueno que ahí están comentando, muy interesante, como siempre dice, igual muchas gracias, así que qué bueno que ustedes lo reciban de esa forma. Así que muy bien. Bueno, que estén muy bien, Rafael, nos estamos viendo entonces en la próxima sesión. Que estén muy bien, ¿ah? Semana. A cuidarse. Chao, Nos que estén vemos. bien. Chao, Cuídense. gracias. Chao, chao.